Ok, entonces vamos a empezar. Buenos días, bienvenidos a nuestro encuentro semanal con el Santo Querer de Dios. Vamos a empezar como siempre, nos encomendamos a nuestros ángeles para que el Espíritu Santo venga y nos asista en este compartir. Igualmente, como siempre, vamos a recurrir a la Madre para que nos acompañe, estemos bajo la asistencia de su manto, de ella misma, de su manto maternal, cubiertos y protegidas, todo para que esta reunión sea para darle toda la gloria a Dios. A ver, empezamos. ¿Alguien me dice si se está viendo bien la pantalla? ¿Sí? Está viendo bien. Sí. A ver, empezamos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leen los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, para sellar en sus frentes el Espíritu Santo, y así difundir en ellos la luz para que puedan comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y del Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Derrama el efecto de gracia de tu llama de amor sobre toda la humanidad, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos ahora, como le digo, nos pasamos al siguiente escrito, que son los diferentes modos de hablar que tenía Jesús con Luisa. Entonces, al comenzar esta meditación, podríamos pensar que Luisa va a describir simplemente unas experiencias místicas extraordinarias, pero no. Si leemos atentamente y hemos leído atentamente, espero que sí, si hemos leído los escritos, el escrito, vamos a descubrir que el centro del escrito no son los fenómenos, no es la forma como Jesús se manifestaba, sino como Jesús mismo y la manera como Él se comunica con el alma. Cuando Luisa habla de estos diferentes modos de hablar de Jesús, entonces no debemos entender solamente que son pronunciadas por una voz. Jesús puede comunicarse con el alma de diferentes maneras, mediante una luz interior que ilumina la inteligencia, mediante palabras, mediante visiones, mediante una comunicación muy íntima que va a hacer conocer las verdades divinas. Igual, mediante una acción tan profunda que comunica al alma todo aquello que expresa. Entonces, a lo largo de estos 11 párrafos, porque este escrito tiene 11 párrafos, vamos a ver lo que Jesús no solo enseña, sino que forma, crea. No solo ilumina, sino que transforma. No solo comunica una verdad, sino que va a hacer participar al alma de esa misma verdad. Además, vamos a descubrir que la palabra de Jesús es muy diferente a nuestra palabra. A la palabra humana puede informar, explicar o convencer. En cambio, la palabra divina, que es luz, es vida, es fuerza creadora. Por eso, una sola palabra de Jesús puede producir en el alma muchas cosas, más bien que largos estudios, etcétera, etcétera, y dejar una huella muy profunda en nuestra alma de transformación. Pero sin embargo, antes de empezar a describir cada uno de estos modos, que son 4, Luisa nos va a mostrar una enseñanza fundamental. ¿Cuál es? La obediencia. Aun cuando recibe gracias extraordinarias, Luisa siempre ha estado dispuesta a dejarlo todo por obedecer. Entonces esto nos va a enseñar que la santidad no consiste en eso, en esos fenómenos extraordinarios y lo que estamos pensando que es, no, sino significa la unión con la voluntad de Dios. Por lo tanto, al meditar este escrito, no nos detendremos principalmente en los aspectos extraordinarios, no, sino que vamos a tratar de descubrir cómo Jesús conduce un alma hecha de amor hacia una unión cada vez más profunda con Él, y utilizando para ello su palabra viva, luminosa y creadora. Entonces, siendo así, vamos a dar inicio
con el primer párrafo, con los dos primeros párrafos, que es el 150 y 151. Luisa inicia la clasificación de los 4 modos en que Jesús se le comunica por encima de las simples inspiraciones, ¿no? Entonces va a detallar la primera vía, que es el éxtasis repentino, cuando ella caía como un relámpago, donde el cuerpo queda inmóvil en cama, como un cadáver, mientras su alma viaja libremente con Jesús por todo el cielo, ¿no? Por todo el firmamento. Entonces, ¿qué nos dice el párrafo 150? Luis empieza diciendo que antes de continuar por orden del confesor, dice Luisa, por el confesor que tenía en ese momento, debo manifestar los varios modos con los cuales el Señor me ha hablado. La pregunta aquí es, ¿por qué es tan importante esta frase que acabo de leer? Lo primero que aparece no es el fenómeno místico, sino es la virtud de la obediencia. Dice por orden del confesor actual, por orden del confesor. Hay una orden de por medio. Entonces Luisa no escribe porque quiere contar experiencias extraordinarias. Escribe ¿por qué? Porque el confesor le está pidiendo y le está ordenando que escriba. Este detalle parece pequeño, pero es muy fundamental. En la doctrina de la divina voluntad, los dones extraordinarios siempre están sometidos a la obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia es la garantía de la autenticidad. Siguiendo, dice Luisa, a mí me parece que los modos con los que Dios me habla sean 4. Observemos acá la sencillez de Luisa, su humildad. No dice Dios me habla exactamente de 4 modos, no. Ella dice a mí me parece. Habla con prudencia. No se presenta como alguien que sabe pues mucho, no. Ella va a describir lo que está viviendo. Luego dice, pero estos 4 modos de hablar de Jesús son muy diferentes de las inspiraciones. Sabemos que la inspiración es una luz interior, es un movimiento interior, una emoción en mi mente, en mi corazón, un pensamiento santo, es un impulso. Todos podemos recibir inspiraciones y creo que no hay criatura que no deje recibir una inspiración divina. Lo que Luisa va a describir no son simples inspiraciones, no, son comunicaciones místicas más profundas, por eso ella las distingue. Muchas personas desean fenómenos extraordinarios. Jesús normalmente va a guiar al alma por medio de inspiraciones ordinarias. Tener una conciencia recta, la oración, los sacramentos, la dirección espiritual que tengamos a través de una persona. Estas son las inspiraciones ordinarias de por sí, que ya son de por sí, como digo, un gran regalo del cielo, de Dios. ¿Por qué antes de hablar de experiencias extraordinarias, Luisa comienza hablando de la obediencia? Porque a ella, el confesor le ha pedido que comience a escribir, a manifestar lo que está viviendo. ¿Por qué es importante hablar de la obediencia? Porque para Jesús la obediencia vale más que los fenómenos extraordinarios. Lo primero que aparece no es el fenómeno místico, no, sino es la obediencia a escribir, la obediencia a lo que le están pidiendo. Luisa no escribe porque quiere contar esas experiencias extraordinarias. Escribe ¿por qué? Porque el confesor se lo pidió, se lo ordenó. Este detalle, como digo, es pequeño, pero es fundamental. Entonces, la obediencia es, como les digo, la garantía de su autenticidad. Vamos a entender qué cosa es la obediencia. La misma diapositiva, los mismos escritos nos los van a explicar. Esto está en el volumen 2. Miren, bien rápido nos los explica el Señor. Dice, la obediencia es la quinta esencia del amor. La obediencia es el amor más fino, más puro, más perfecto, extraído por el sacrificio más doloroso. ¿Cuál es? El destruirse a sí mismo para vivir de Dios. La obediencia, siendo nobilísima y divina, no admite en el alma nada de humano y que no sea suyo. Por eso, toda su atención es destruir en el alma todo lo que no pertenece a su nobleza divina, como es el amor propio. Y hecho esto, poco le interesa que sea ella sola la que se esfuerce y se fatigue por lo que debería ser el alma, y a ésta la hace reposar tranquilamente. Finalmente, dice Jesús, la obediencia soy yo mismo. ¿Qué significa
quinta esencia, que puede ser la palabra que nos llame la atención. Lo digo por experiencia, a mí me llamó la atención que era la quinta esencia, cuando me tocó hace mucho tiempo leer este escrito. Eso significa que es lo más puro, lo más fino, lo más refinado, lo más precioso. La quinta esencia expresa ese grado máximo de pureza al que puede llegar el amor. Por ejemplo, cuando alguien dice la caridad es la quinta esencia del Evangelio, ¿qué nos está diciendo en otras palabras? Que la caridad resume lo mejor, lo más puro y lo más esencial del Evangelio. Entonces, cuando Jesús dice que la obediencia es la quinta esencia del amor, no está diciendo simplemente que la obediencia es una parte del amor. No, está diciendo algo mucho más contundente. Está diciendo que la obediencia es la forma más pura, más destilada y más perfecta del amor. Como si el amor pasara por un proceso de purificación. Entonces, para una mejor comprensión, vamos a imaginarnos a 3 personas en su relación con Dios. 3 personas que son devotas, que aman a Dios a su modo, obviamente, y que manifiestan cómo es esta relación. La primera persona dice, amo a Dios porque me concede lo que pido. ¿Hay amor? ¿Alguien me responde? ¿Hay amor en lo que expresa esta primera persona? No, no hay amor. No hay amor. Amo a Dios porque me consuela y me hace sentir su presencia. Hay interés. ¿Perdón? Dice así, ahí es interés, no amor. Correcto, hay un amor. Sí, una suerte de amor, pero mezclado ¿con qué? Con un interés. Muy bien, Gloria. La segunda persona dice, amo a Dios porque me consuela y me hace sentir su presencia. ¿Hay amor? No, es conveniencia. No, sí hay un amor también, hay una relación, pero es correcto, hay una satisfacción personal, siempre está en modo humano. Pero si hay una tercera persona que dice, no entiendo, me cuesta, no me gusta por último lo que Dios me pide, pero porque lo amo, lo quiero, lo acepto. Aquí aparece la obediencia. Y precisamente porque ya no es que se busca a sí mismo, como son los 2 ejemplos anteriores. Este amor es más puro. No entiendo lo que me estás permitiendo, Señor, en mi vida, pero porque te amo, lo acepto y voy a hacer lo que me pides o voy a enfrentar esta situación, etcétera, etcétera. Por eso Jesús lo llama ¿qué? La quinta esencia del amor. ¿Cómo entender la virtud de la obediencia a la luz de la divina voluntad? Jesús va a llevar a Luis a una realidad todavía más alta. No solo es obedecer a la voluntad de Dios, sino es, en los escritos, es llevarnos a vivir en esa voluntad de Dios. Podríamos decir que esta virtud de la obediencia como tal consiste sí en hacer la voluntad de Dios, lo que Dios quiere, pero en la divina voluntad consiste en ir en un nivel más alto, llegar a querer, a amar lo que Dios quiere, porque su voluntad se va a volver vida de nuestra vida. O sea, va a ir más allá. Por eso la obediencia aparece como una preparación indispensable. Nadie puede vivir en la divina voluntad si antes no ha aprendido a amar esa voluntad de Dios más que tu propia voluntad, más que tus modos, tus gustos, tus intereses. En ese sentido, la frase de Jesús podríamos refrasearla, poder decir una cosa así: la obediencia es el amor llevado a su máxima pureza, porque en ella ¿qué? La voluntad humana va a dejar de buscarse a sí misma y se va a entregar totalmente a Dios. Ahora conozcamos de dónde sale esta quinta esencia, que es el amor. Acá, de este escrito del volumen 11. ¿Qué nos dice? Hija mía, yo soy amor, dice Dios. E hice a las criaturas todo amor. Los nervios, los huesos, las carnes son tejidos de amor.
y después de haberlas tejido de amor, hice correr en todas sus partículas como cubriéndolas con un vestido la sangre, para darles vida de amor. Así que la criatura no es más que un complejo de amor, y no se mueve por ninguna otra cosa sino solo por amor. A lo más puede haber diversidad de amores, y acá no los describe. Pero siempre por amor se mueve. Puede haber amor divino, amor de sí misma, amor de criaturas, amor perverso, dice el Señor, pero siempre amor. No pude hacer de otra manera porque su vida es amor, creada por el amor eterno. Por lo tanto, llevada por una fuerza irresistible al amor, así que la criatura, aún en el mal, miren lo que dice, en el pecado, en el fondo debe tener un amor que la empuja a hacer ese mal, un amor que enfoca un bien que no es correcto. Después vamos a ver esto, ¿no? Entonces, como primer punto, podemos decir que este escrito nos enseña que toda criatura estamos hechas de amor, que nos quede claro. Fuimos hechos de amor. Ahí lo dice, nuestros nervios, los huesos, las carnes, son tejidos nacidos, salidos del amor de Dios, que es su naturaleza misma. Aquí Jesús no habla de sentimientos, habla de la estructura misma del ser humano. La criatura procede del amor eterno y por eso está constituida para amar. Podríamos decir que la criatura piensa por amor, quiere por amor, actúa por amor, se sacrifica por amor. Incluso dice, peca por un amor desordenado. Por eso dice, aún en el mal, en el pecado, en el fondo debe tener un amor que le empuja a hacer ese mal. No porque el mal sea amor, no, hay que entender esto, sino porque la fuerza que mueve a la persona sigue siendo el amor, aunque esa fuerza esté dirigido hacia un objeto equivocado. Como segundo punto tenemos que no todos los amores tienen la misma pureza. Aquí aparece una especie de escala espiritual. El amor puede estar mezclado, como hemos visto, con muchas cosas. Lo vimos en el ejemplo de hace un momentito, con interés propio, con búsqueda de placer, con orgullo, con afectos humanos desordenados, con el amor a las criaturas, con amor a sí mismo, etc. Pero todo sigue siendo amor, pero es un amor mezclado, no es puro. Ahora, si toda criatura está hecha de amor, entonces la pregunta no es si amamos o no amamos. La pregunta es, ¿qué tan puro es tu amor? ¿Es mi amor? ¿Es nuestro amor? Porque como vimos, el amor puede estar mezclado. Otra vez, amor propio, interés, comodidad, búsqueda de uno mismo, etc. Y es este punto que Jesús, aquí en este punto, es donde Él introduce ¿qué? La obediencia. ¿Por qué? Porque la obediencia va a ser ese proceso mediante el cual Dios va a purificarnos nuestro amor. Entonces, para entenderlo vamos a tomar un ejemplo de las horas de la pasión, cuando Jesús estuvo en Getsemaní. ¿Saben lo que significa la palabra Getsemaní? ¿Alguien tiene idea de su significado? ¿Qué significa Getsemaní? ¿No? Getsemaní proviene de una expresión, de una palabra hebrea que significa prensa de aceite o lagar de aceitunas. Allí las aceitunas, acuérdense, eran trituradas para obtener el aceite más puro. Pregunta, ¿es casualidad que Jesús haya querido comenzar su pasión precisamente en un lagar, donde se sobreentiende prensaban, o sea, apretaban las aceitunas o las uvas para sacar de la aceituna el aceite más puro? Ese aceite que sacaban, el primer aceite que sacaban, era el más puro, era la quinta esencia de ese aceite, y solo lo usaban en la antigüedad para ungir a reyes, a sacerdotes, a profetas.
Entonces, la quinta esencia del amor está presente en toda la vida de Jesús, porque toda su vida es amor divino. Pero ¿qué pasó en Getsemaní? En Getsemaní vamos a contemplar de un modo especial cómo ese amor, al pasar por la prensa de la obediencia y del sacrificio, porque ahí sufre la pasión completa de esas 3 horas que estuvo en Getsemaní, si yo tuviera que compensar, digamos, ver dentro de las 24 horas de las últimas 24 horas que Jesús pasó en su pasión, ¿dónde está la parte central, la parte del amor más puro, la quinta esencia? Están en estas 3 horas en el huerto de Getsemaní. Entonces, este Getsemaní es allí donde se nos va a revelar esta intensidad impresionante, esta quinta esencia del amor más puro de Dios. La aceituna ya contiene el aceite. El agar no crea el aceite, sino lo hace aparecer. De la misma manera, Jesús es el amor puro, la quinta esencia infinito, pero fue en Getsemaní donde se va a manifestar bajo esa forma heroica de la obediencia. Su amor fue prensado por la obediencia, porque acuérdense que tuvo ahí encima todos los pecados de la humanidad, desde el primero hasta el último hombre que va a existir, que lo aplastaban, lo trituraban, por eso sudó sangre, hasta derramarse completamente por la salvación de las almas. Entonces, ahora la expresión de Jesús en el volumen 2, cuando dice, finalmente, la obediencia soy yo, dice el Señor, soy yo mismo. Esta es probablemente la frase más profunda. Jesús no dice la obediencia viene de mí, ni dice la obediencia me agrada. No, dice la obediencia soy yo mismo. ¿Por qué? Porque toda la vida de Jesús fue una completa obediencia al Padre, desde su encarnación hasta la cruz. Podríamos decir entonces que la obediencia es la forma visible de ese amor de Jesús al Padre. Por eso, cuando nosotras vivimos una verdadera obediencia, estamos reproduciendo en sí mismos, en nosotros mismos, la criatura reproduce en sí misma la vida de Cristo. Ahora vamos a pasar al primer modo. Confío en que hayan leído los modos, porque son bastante largos, pero de todas maneras vamos a ir a tratar de explicarlos. En el párrafo 51, el primer modo. Dice Luisa, el primer modo es cuando el alma sale fuera de sí. Entonces, antes de hablar de lugares, visiones o recorridos, vamos a observar esta expresión, salir fuera de sí. Esta es una de las primeras obras que la gracia realiza en un alma, porque el hombre cuando cae se encierra en sí mismo, en sus gustos, en sus razones, en lo que yo pienso, en mis proyectos, en mis propios miedos, en mis propios temores. Pero Jesús comienza a sacar a Luisa de ese pequeño mundo, la saca. Como vimos ahorita en el volumen 11, lo que acabamos de hablar, si la criatura fue creada toda de amor, entonces fue creada para donarse en ese amor, para salir, para darse. El amor auténtico siempre va a tender a darse a los demás. Por eso, el egoísmo nos encierra, pero el amor, cuando amamos de verdad, nos expande. Salimos, compartimos, nos damos, nos donamos. Podríamos decir que salir fuera de sí es uno de los primeros movimientos naturales del amor cuando vuelve a Dios. Cuando nosotros hemos vuelto el rostro a Dios. Dice, el primer modo es instantáneo, casi como un relámpago. La imagen del relámpago nos habla de ¿qué? De rapidez, sorpresa, etc. No es algo que Luisa provoque, no, sino es que Dios toma la iniciativa. Dice, es tan repentino que me parece que el cuerpo se eleva un poco de la cama para seguir al alma, pero después queda en la cama. Notemos la expresión me parece, dice Luisa. Luisa describe lo que percibe, no intenta hacer definiciones concretas ni teológicas, no, nada de eso.
Ella percibe una especie de un impulso de su cuerpo que quiere acompañar al alma, pero no puede. ¿Por qué el cuerpo no puede? Porque el cuerpo pertenece todavía al orden material y terrestre. En cambio, el alma puede ser elevada por la acción divina de Dios para contemplar lo que Dios quiere darle a conocer, para llevarla a vivir esas experiencias diferentes, ¿no? Que exceden las capacidades humanas ordinarias de nuestros sentidos. Sigue diciendo Luisa, a mí me parece que el cuerpo queda como muerto. No significa una muerte real, quiere decir que los sentidos corporales quedan suspendidos, no están activos. La actividad exterior desaparece. La criatura fue creada en perfecta armonía, alma, cuerpo, voluntad humana y voluntad divina. Eso hablamos cuando vimos las potencias del alma. En algún momento lo vamos a volver a ver. Pero ¿qué pasó? Después del pecado, esa armonía quedó herida porque se salió del orden, la voluntad humana. El alma puede ser atraída hacia Dios mientras el cuerpo permanece sujeto a esas limitaciones presentes que tiene nuestra condición, ¿no? Por eso toda la creación gime, esperando que se dé la redención completa. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo también pueda participar plenamente de esa gloria. Luisa continúa diciendo, el alma, en cambio, sigue a Jesús. Es interesante esta expresión, sigue a Jesús. Toda la experiencia gira alrededor de ¿quién? De Jesús. No es un paseo o un viaje que hace Luisa por curiosidad, no. Es una experiencia que Dios la lleva para conocer ciertos misterios. El alma sigue a Jesús. Siempre Jesús será el protagonista. Aquí vemos que la vida espiritual no consiste en buscar experiencias grandes, místicas, no. Consiste en seguir a Jesús a donde te lleve. Incluso en la divina voluntad el centro no es el yo. Cuando vivimos y decimos vivir en la divina voluntad, nuestro centro ya no puede ser el yo. Nuestro centro tiene que ser siempre ¿quién? Dios. Dice Luisa, continúa diciendo, caminando por todo el universo. ¿Por qué Jesús inicialmente le presenta la creación, le muestra toda la creación, toda la belleza del universo, toda la belleza de la creación? Esto lo hace ¿para qué? Para enseñarle que todas las cosas creadas viven en una unidad y conservación de su propia divina voluntad. Es decir, cada elemento de la creación conserva perfectamente esa armonía de su voluntad. Allí, en esos elementos se encuentran los actos de amor, de gloria y adoración que cuando se creó, se hizo la creación con el fiat, imprimió esos elementos, esos bienes divinos. Por eso, en el sol, en el mar, en el viento, en el cielo, etc., y en todas las cosas creadas, resuena continuamente que el te amo de Dios nos debe de llevar a eso, a reconocer esos te amos divinos y por ende, nosotras criaturas, corresponderle con nuestro mismo te amo, que es su mismo te amo, en el modo divino porque estamos fundidas en él. Y lo hacemos por todo, por todos y en los corazones de todos. De esta manera, ¿qué estamos haciendo? Estamos restituyendo a Dios el amor, la gloria, la adoración, que nos son debidos. ¿Por qué? Por los deberes de justicia. Ya lo hemos hablado en varias oportunidades, por parte nuestra y por parte de las criaturas. Este es un primer modo. Otro modo de manifestarse es, dentro de este modo, es salir del alma. Acá dice Luisa, el otro modo de salir del alma es más, de salir del alma del cuerpo es más tranquilo. Aquí aparece una enseñanza muy hermosa. No todas las acciones de Dios son impetuosas, no. Hay veces que Dios obra como relámpago, como fue en el modo anterior, pero aquí nos aparece como una tranquilidad, como una brisa suave. Sigue diciendo, parece que el cuerpo se adormece y queda como, se adormece insensiblemente. Parece que el alma escuche mejor a Dios. Muchas veces tienen que callarse las voces para poder escuchar a Dios.
No solo las voces exteriores, también las interiores. ¿Cuáles son? Las preocupaciones, los razonamientos, los recuerdos, nuestras inquietudes que podemos tener. Tenemos que apagar esas voces para poder escuchar eso que Dios nos quiere decir. Sigue diciendo que el cuerpo queda como petrificado ante la presencia de Jesucristo. Es un detalle interesante. No es la visión lo que inmoviliza a Luisa, no. Lo que la deja así como petrificada es la presencia de Jesús. A la luz del volumen 11 que acabamos de ver, que nos habla del complejo, que todos somos creados del amor, somos un complejo de amor. El amor tiene una cualidad de atracción, de atraernos. Nos atraemos tanto Dios a nosotros como nosotros a Dios. El amor infinito atrae al amor creado. La criatura hecha amor entonces va a encontrar finalmente a aquel del cual procede. Es como si una gota de agua regresara al océano de donde salió. Dice, aunque se trastornara, permanece en el cuerpo. Aunque se trastornara todo el universo, dice, aunque me quemaran y me redujeran a pedazos. Cuando el amor encuentra su verdadero centro, todo lo demás pierde fuerza, no desaparece, pero deja de dominar. Entonces, esa atracción divina es tan fuerte que aún aparecieran las cosas externas, aún me quemaran, dice Luisa, y me redujeran a pedazos, ella tiene la atracción intensa hacia el amor que la llama. En resumen, el paso de la voluntad humana a la divina es pacífico en este modo. La presencia de Jesús es tan invasiva, tan potente, que el alma experimenta lo que dice el volumen 2, lo que leímos hace un rato. La obediencia divina hace al alma reposar tranquilamente. El cuerpo queda inmóvil porque entra en el reposo absoluto de Dios, donde está Jesús en el Calvario, por ejemplo, está clavado. Ahí anuló su voluntad humana para poder reparar la desobediencia de Adán. Entonces, el cuerpo permanece inmóvil, ¿no? No siente nada de las cosas externas, aunque, como dice Luisa, se trastornara todo el universo. ¿Por qué el cuerpo no siente si lo queman o lo trituran? Porque ya eso nos lo enseñó el volumen 2. ¿Qué nos decía el volumen 2 de la obediencia de la quinta esencia? No admite en el alma nada de humano, destruye todo lo que no pertenece a su nobleza divina. Esos dos escritos tenemos que tenerlos siempre presente a lo largo de lo que vamos a estar estudiando. El alma ha decidido radicalmente con su voluntad, quiero a Dios y no me quiero a mí misma. Es como decirnos eso. A estar el motor del amor completamente conectado a Jesús, entonces lo humano queda desconectado. El alma queda como blindada en esa fortaleza divina. Nada del exterior puede alterar a quien por sí mismo ya se destruyó así. ¿Para qué? Para vivir solo de ese amor divino. Acá vamos a pasar al siguiente escrito, al párrafo 153. ¿Qué nos dice Luisa? Debiendo yo obedecer al confesor que venía a despertarme. ¿Qué pasa aquí? Aquí aparece nuevamente la obediencia. ¿Qué es lo que más le preocupaba a Luisa en este escrito, en este modo de salir fuera de sí misma? ¿Perder la visión? ¿Perder el paraíso? ¿Perder la experiencia mística? No, eso no le preocupaba a Luisa. Su preocupación era obedecer. Otra vez, volviendo al escrito 2. Recordemos, la obediencia es la quinta esencia del amor. Aquí vamos a empezar a entender a Luisa. Ella está hecha de amor, como tú y yo, como cualquier criatura. Pero Jesús, ¿qué está haciendo? Está purificando ese amor. La está llevando a su forma más pura, más fina. ¿Cuál es la quinta esencia? Luisa conserva la atención porque su amor no está dormido. El amor es un acto de voluntad despierta.
desde los confines donde ella está, porque recuerden, está viendo toda la creación, donde ella encuentra el amor de Dios en cada elemento de la creación. Su amor está atento, está viendo de lejos al confesor que ya se está acercando donde ella está en su cama para despertarla. Pregunta: ¿por qué su mirada está fija en el sacerdote? ¿Por qué? Porque la obediencia al sacerdote es el amor en su grado más puro, fino y perfecto. Sigue diciendo Luisa: más bien me parecía que no tenía tiempo de volver. Acuérdense, Luisa está en el firmamento, girando con Dios, paseando, pero ve abajo y ve que ya está llegando el confesor y la va a despertar y ella no está, su alma está afuera. Entonces, dice: más bien me parecía que no tenía tiempo de poder volver y poder obedecer. Y como me encontraba con el alma tan lejos, me ajeteaba toda, me angustiaba y me afligía pensando que no tendría tiempo de volver al cuerpo. Esto pareciera un poco exagerado para quien todavía no comprende el valor de la obediencia, pero para Luisa vale más la obediencia que el éxtasis de lo que estaba viendo, de la visión. Le valía más que el consuelo espiritual. ¿Por qué? La pregunta es ¿por qué era más el valor de la obediencia? Porque ha comprendido algo que Jesús dirá después: finalmente la obediencia soy yo mismo. Aquí aparece la verdadera transformación. La mayoría de las almas buscan a Jesús por los dones que reciben, por esas experiencias extraordinarias. Pero Luisa empieza a preferir a Jesús antes que los dones y precisamente por eso está dispuesta a dejar esa experiencia que está viviendo en el firmamento, en el cielo, en el paraíso, para obedecer. Esta angustia que ella describe es el vivo ejemplo del sacrificio doloroso de irse destruyendo a sí misma. Su voluntad humana legítimamente desearía quedarse con Jesús en esa experiencia de estar viendo toda la creación. Ella quisiera eso, sentir el impulso de regresar a la prisión del cuerpo que está haciendo en ella es triturar para volver a tener esa quinta esencia pura. Pero como su amor está destilando, porque eso que quiere, pero debe de obedecer esa situación en que está, Luisa prefiere renunciar al gozo espiritual con tal de no faltar al mandato de la obediencia. Prefiere sacrificar el cielo antes que desobedecer a la iglesia. Sigue diciendo: sin embargo, debo confesar que siempre me he encontrado a tiempo y me parecía que el alma entrase al cuerpo antes de que el confesor comenzase a darme la obediencia de despertar. Entonces, Jesús en estas experiencias, cuando estaba con ella, nunca permitió que la obediencia quedara frustrada. Y esto encierra una ley espiritual muy profunda. Dios jamás se va a dejar ganar en obediencia. Cada vez que un alma sacrifica su propia voluntad por amor a Dios, ¿qué hace Dios? Dios prepara gracias todavía mayores para esa alma. ¿Por qué? Porque es un alma obediente. El volumen 2, recuerden lo que nos decía hace un ratito, lo acabamos de leer. A la obediencia poco le interesa que sea ella sola la que se esfuerce y se fatigue por lo que debería hacer el alma. La obediencia solo quiere que se cumpla, se ordene, que cumpla lo que está en el mandato. La criatura lo que haga para cumplir no le interesa a la obediencia, la cosa es que cumpla. Como Luisa ya entregó su voluntad, entonces la obediencia divina toma todo el control. No es Luisa la que corre con fuerzas humanas, es la gracia la que la va a transportar como un rayo para regresar. Jesús en el cielo y Jesús en la voz del confesor como que coordinan para que el alma entre otra vez en el segundo exacto, justo cuando está llegando el confesor, y permita que viva la experiencia con la orden del confesor de ser despertada. Entonces, en resumen,
Luisa no salía fuera de sí por buscar una experiencia extraordinaria, no. Ella es un complejo de amor, ya lo hemos visto. Ella entiende que la obediencia es la quinta esencia del amor. Ella estaba dispuesta a dejar al mismísimo cielo y a todo lo que estaba viviendo por cumplir con la orden y regresar para encontrarse a tiempo en su cama y poder ser despertada. Entonces, Jesús lleva a Luisa en esta experiencia por la creación y le introduce en estas gracias extraordinarias, pero al mismo tiempo, ¿qué está haciendo? Va purificando el amor del que ella está hecha hasta conducirlo a la quinta esencia. ¿Cuál es la quinta esencia? Hasta la obediencia. Por eso Luisa llega a valorar más obedecer que permanecer en el cielo, porque ha comprendido que la obediencia es la forma más pura del amor y que en ella está encontrando a quién, al mismo Jesús. En el siguiente párrafo, en el 154, ¿qué nos dice Luisa? Es más, digo la verdad, muchas veces yo veía de lejos al confesor que venía. O sea, observemos este detalle. Luisa ya sabe que el confesor va a despertarla. Tiene tiempo para prepararse, tiene tiempo para decidir, no se trata de una obediencia forzada, todavía existe un espacio de libertad y ve, y precisamente allí aparece el mérito. Muchas veces podemos pensar que la obediencia se prueba cuando algo nos resulta difícil de hacer, de acatar, pero aquí la prueba de Luisa es más fina. Luisa no tiene que elegir entre dos cosas, no tiene que elegir ella entre obedecer a Jesús y obedecer al mundo, no. Ella tiene que elegir entre un gran bien y otro gran bien. Ella está con Jesús, está gozando de su presencia, está viviendo algo extraordinario, pero tiene que dejarlo por la obediencia. Sigue diciendo, pero para no dejar a Jesús parecía que no pensara en el confesor que venía. Aquí encontramos algo muy humano. Luisa dice, ella reconoce que para estar más tiempo con Jesús, para permanecer más tiempo con Él, hacía como que no veía al confesor venir. ¿Qué significa esto? Esto no significa que está desobedeciendo o rebeldía, significa que el amor la traía tan fuertemente a Jesús, porque estamos hechos de amor, que deseaba, obviamente, como cualquier criatura hubiera deseado, prolongar ese encuentro. Recordemos lo que vimos en el volumen 11. Toda criatura es un complejo de amor, Luisa lo es y nosotros también. Y entonces sentimos una atracción muy fuerte hacia Dios. En este caso, la voluntad, su primer plano de libertad mística, usa energía del amor primeramente para aferrarse a la presencia divina. Es como decir, Luisa quería quedarse aquí, pero su atención, el ojo de la atención, que ve venir al confesor desde la distancia, ¿qué hace? La lleva a obedecer. Ella, al principio como que dice, ok, estoy viendo al confesor, pero la belleza de Jesús la atrae muchísimo, y quiere aplicar como esa ceguera, mejor no lo veo, pero no, esa quinta esencia, esa obediencia es muy fuerte y ella sabe que tiene que obedecer. Entonces Jesús mismo, dice ella, me apresuraba a volver con el alma al cuerpo para poder obedecer al confesor. Y miren qué interesante. Esta frase es muy interesante. No es el confesor quien retira a Luisa del lado de Jesús, no. Es Jesús mismo quien le envía y le dice, anda tú al confesor, obedece. ¿Cuál es la enseñanza aquí? Jesús no compite con la obediencia, no. Jesús no compite con una autoridad que él mismo le ha dado legitimidad, no. Jesús tampoco compite con su propia voluntad, por eso Jesús mismo la impulsa a obedecer, como si le dijera a Luisa, o como si dijera a nosotras cuando estemos en una situación que tenemos que obedecer. Si me amas, obedece, porque en la obediencia me encuentras a mí. O sea, no es que se separe. Si yo obedezco una orden que me viene de Dios o a través de los instrumentos que Dios
utilice, siempre voy a estar con Dios, porque en esa obediencia estaré encontrando a Jesús. Entonces, en otras palabras, Jesús no va a competir con el confesor, no. Jesús le enseña a Luisa que buscar el gozo a costa de retrasar la orden de la iglesia, eso va a ser un residuo de su propia voluntad humana. No, Cristo está purificando ese tejido de amor y le ordena a Luisa y la encausa nuevamente para que cumpla esa orden eclesial, que cumpla la obediencia de la iglesia. Y volvemos al volumen 2. Finalmente, la obediencia es Jesús mismo. Entonces, sigue diciendo Luisa, yo sentía una gran repugnancia por dejar a Jesús, pero la obediencia vencía. Luisa habla de una gran repugnancia. Vamos a explicar esta frase. La repugnancia no es pecado, no es rebeldía, no es falta de amor, sino es el sufrimiento natural que ella experimenta al separarse de aquello que ella tanto ama, que es ¿quién? Jesús. Aquí vemos el sacrificio más doloroso, cuál es destruirse a sí mismo para vivir a Dios. Dejar a Dios por orden de un hombre es la trituración más grande que puede tener una persona. El amor de Luisa pasa por la prensa. Su humanidad, su voluntad humana dice, siento repugnancia de dejarte, pero realiza el acto supremo. Pero la obediencia vence y ella obedece. Al vencer la obediencia, extrae la gota más pura, más fina del amor, la quinta esencia. Y en ese mismo amor encuentra a Jesús. Finalmente dice Luisa, él mismo o me besaba o me abrazaba o hacía otra cosa para despedirse de mí. Miren qué cariñoso es Señor. ¿Para qué? Para que ella pudiera cumplir, porque ya le hace comprender que en esa obediencia ella va a seguir estando junto a Él. ¿Qué pasa en el párrafo 155? Si han leído el escrito, ustedes saben que este párrafo es bastante largo y se hace difícil proyectarlo en una diapositiva. Es por eso el motivo de mi insistencia constante, que siempre les digo, lean los escritos antes para estar familiarizados. Aquí yo no he podido ponerle el escrito totalmente. Lo que voy a hacer es presentar un resumen textual de este escrito, que acá ya lo tenemos, y después vamos a meditarlo. ¿Qué dice? ¿Cuál es el resumen de este párrafo 155? Dice, el otro modo de hablar de Jesús es el hablar intelectual. Cuando el alma se encuentra fuera de sí, en las condiciones que hemos visto, y en presencia de Jesús, no necesita palabras para comprender lo que Él quiere comunicarle. Jesús le va a transmitir sus enseñanzas mediante una luz interior que ilumina directamente la inteligencia. Esa luz va a nuestra inteligencia, haciendo comprender en un instante muchas verdades y conocimientos sublimes que no podrían adquirirse leyendo o estudiando numerosos libros. Es lo que nos explica el párrafo 155. Entonces, la dulzura, belleza y atractivo de Jesús son tan grandes que el alma se siente atraída, transformada y casi identificada con Él. Sin embargo, al volver al cuerpo, le resulta difícil expresar con palabras humanas lo que ha comprendido, lo que Jesús le ha hecho comprender a través de ese rayo, esa experiencia de mandarle ese modo de hablar intelectual, esa luz intelectual. Le resulta muy difícil expresarla, lo que ella ha comprendido. Y pone un ejemplo en ese párrafo, como un ciego que por unos minutos tuvo la posibilidad de contemplar lo que no podía ver antes porque estaba cieguito, toda la belleza del mundo, pero luego vuelve a perder la vista. Entonces no tiene palabras para expresar lo que está viendo, lo que está viviendo. Por eso el alma, dice al final, conserva una profunda nostalgia de Dios y el deseo de permanecer
siempre unida a su bien supremo. O sea, tiene nostalgia de perder a Dios, o sea, de ya no estar de esa forma, y quiere permanecer siempre unida a eso que le está haciendo vivir esa experiencia, ¿no? Entonces, para poder entender este párrafo bastante extenso, podemos decir que el núcleo de este párrafo está en que Jesús comunica sus verdades mediante una luz intelectual, que no solo ilumina, sino que va a crear y transformar. Para hablar de este párrafo podemos hablar de 4 ideas principales. ¿Cuál es la primera idea? La primera idea es que Jesús no enseña como enseñan los hombres, en el modo humano, no. Dice Luisa que este mismo modo de hablar, él lo llama el modo intelectual. Aquí Jesús comienza a revelar una diferencia fundamental entre lo que es el conocimiento humano y el divino. El hombre enseña desde afuera, pero Dios enseña desde dentro. El hombre utiliza palabras, conceptos, razonamientos. Jesús utiliza ¿qué? Luz, una luz fuerte intelectual. Por eso Luisa dice, de una luz que de Jesús me viene a la inteligencia. Por eso en la imagen vemos esa luz que llega a la frente de Luisa. Es una luz intelectual. Muchas veces creemos que conocer a Dios consiste en acumular conocimientos. No, Jesús muestra otra cosa. Nos dice que la verdad divina es ante todo ¿qué? Luz que Él comunica al alma. Y de ahí vamos a formular todo lo que viene después. La segunda idea es que la palabra de Jesús no solo informa, no solo me hace conocer, sino que también crea. Entonces, diferentes mensajes en los escritos nos van a hablar de esto. Nos hablan de los atributos de la palabra divina. Nos dicen que la palabra está llena de vida, que su palabra es creadora, que una sola palabra de Jesús puede crear vidas de gracia, vidas de amor, vidas de luz. Entonces, cuando Jesús habla intelectualmente a Luisa, no solamente ocurre simplemente que ella, no solamente hace que ella entienda más, no, ocurre algo más profundo. La verdad que recibe lleva dentro una fuerza creadora en la criatura. Por ejemplo, un profesor puede decir ama a Dios. ¿Qué es lo que está haciendo? Lo que hace es que está transmitiendo una idea, hay que amar a Dios. Pero cuando Jesús dice ámame, su palabra lleva dentro una fuerza capaz de producir eso que le está pidiendo, el amor. Esta es la gran diferencia. Una tercera idea es que la verdad recibida transforma el alma. Aquí encontramos una frase bien importante de este escrito, si es que lo han leído. Dice, casi sin advertirlo, decía Luisa, se encuentra el alma transformada en el objeto amado, en lo que le está transmitiendo. Esto es exactamente lo que sucede cuando la palabra divina encuentra ¿qué? A un alma dócil a esas inspiraciones. La verdad no permanece fuera, sino que penetra, actúa y transforma. Recordemos nuevamente el volumen 11. Jesús dice, yo soy amor e hice a las criaturas todo amor. El alma está hecha para el amor. Por eso, cuando recibe esa luz de Dios, no solo comprende, sino también es atraída por esa atracción, porque somos hechos de fibras de amor. Y cuanto más es atraídas, más se va transformando en aquel a quien ama. Por ejemplo, para poder recordar esto, veamos a la nieve y el sol. 2 elementos. La nieve no produce el sol. La nieve no ilumina al sol. La nieve no transforma al sol. No hace nada la nieve. Es el sol quien actúa sobre la nieve. Y mientras más recibe los rayos del sol, la nieve más pierde su dureza, más pierde su forma, más se derrite y más se deja penetrar por el calor.
¿correcto? Sí, eso hace el sol. El sol tiene injerencia sobre la nieve. Algo semejante sucede con el alma en presencia de Jesús. El alma no se convierte en Dios, no, pero participa de esos modos y efectos divinos cada vez que recibe su luz, su amor y su vida divina. Es decir, cuando Jesús comunica una verdad, su palabra actúa como un sol. La criatura, tú y yo no solo comprendemos esa verdad, sino que la luz divina va obrando dentro de nuestro interior. ¿Qué va haciendo? Va derritiendo nuestras ideas humanas, nuestros criterios humanos, nuestros afectos desordenados y va destruyendo nuestra propia voluntad. Hasta que poco a poco comenzamos a pensar como según el modo del pensamiento divino. Y finalmente este párrafo 155 nos da una cuarta idea. ¿Cuál es? Que todo es obra de Dios. Aquí llegamos al punto que Luisa subraya al final de este párrafo. Después de describir cosas elevadas, concluye diciendo que el alma no tiene nada de lo suyo en este estado. Todo es operación que hace el Señor. O sea, todos los bienes que nosotros recibimos cuando tenemos esas inspiraciones divinas, cuando como que sentimos una voz en mi inteligencia, en mi mente que me está hablando y me está diciendo que tal o cual cosa, esta es la operación divina de Dios, no es nuestra. Esta es la verdadera humildad de Luisa. Luisa no se atribuye nada de lo que ha recibido a ella. Ella no dice, yo lo logré, yo lo alcancé, ya lo comprendí. No. ¿Por qué? Porque ella sabe que todo es gracia divina, todo es don de Dios, todo es obra de Dios. En síntesis, cuando Jesús habla al alma, no le comunica solamente conocimientos. Su palabra es luz, recordemos eso, cuando leemos los escritos y comenzamos a comprender, es porque esa luz que nos está transmitiendo el Señor nos va a ir transformando, nos va a ir cambiando el modo de nuestro pensamiento. Su palabra es luz, su palabra es vida, su palabra es fuerza creadora. Por eso sus verdades no solo iluminan mi inteligencia, tu inteligencia, sino que van a producir en tu alma y en mi alma aquello mismo que nos está haciendo comprender, que nos está siendo revelado. Va a ir transformando nuestra alma poco a poco en el objeto amado. Y cuanto más tu alma, mi alma, se deje transformar, más va a ir reconociendo que toda la obra pertenece a Dios y nada es atribuido a ti ni a mí. Entonces, en este párrafo 155, en resumen, no tanto se trata de cómo salió el alma del cuerpo, ni de cuántas cosas comprendió, sino se trata de entender y comprender que la potencia creadora de la palabra de Jesús es la que va a iluminar y va a transformar nuestra alma y nos va a dar esa vida divina que Él quiere participarnos. Y hasta aquí llegamos, nos faltan 5 párrafos todavía para completar. Son 4 modos que al final los vamos a entender. Al final hay un resumen de estos 4 modos para que lo podamos tener, porque a lo largo de los 36 volúmenes, Luisa va a ir cambiando el modo como va a ir diciéndonos, al empezar una enseñanza, va a ir diciéndonos el modo como Jesús le hablaba en esa enseñanza. Y si nosotros nos identificamos y conocemos estos modos, para nosotros va a ser más fácil comprender cómo es que Jesús se iba comunicando con Luisa.
Entonces, hasta aquí por el momento lo dejamos y comenzamos a... Entonces, si alguien desea rezar la oración del Padre Nuestro para despedirnos, ¿sí? Ok. Nos despedimos con un Padre Nuestro agradeciéndole a Dios todo este tiempo divino que nos ha permitido ir conociendo un aspecto más de estas enseñanzas, de estas verdades de su divino querer. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y en la voluntad de Dios, siempre. Si Dios lo permite, nos estamos encontrando la siguiente semana para concluir este escrito y comenzar con el siguiente, que también es un poquito largo. Que tengan una bendecida semana en el divino querer. Gracias.